Buenas tardes, señorías. Me gustaría dirigirme en catalán, lengua que conozco, pero el abundar en los matices me impide mantener una coherencia en todo esto. Hay dos aspectos innegables del toreo que el público siempre percibe como unidad, pero aquí en este caso es preciso desgajar por motivos, como verán, obvios. Por un lado tenemos el componente escénico sobre el cual se instala el aparato siempre estético del espectáculo, y por otro lado tenemos el sacrificio ante el público, que no públicamente, de un animal. Sin el tamiz del primero sería imposible la comprensión del otro. Como lo que menos me interesa en este caso es enmarañarme con la absurda discusión del sufrimiento del toro, pues negar la evidencia del sufrimiento de este sería tan estúpido como la de no admitir el peso artístico y cultural del toreo. Quiero simplemente anotar una cuestión en torno a la ostensible diferencia que hace al toro consustancial al espectáculo. Miren, señorías, si yo obligara a cualquiera a correr durante un par de horas a buen ritmo y sin descanso, es posible que la experiencia acabase con el individuo. Pero, sin embargo, si el que corre es un maratoniano entrenado en las penalidades de este deporte, no sin un gran sufrimiento, soportará las 2 horas y media de este agónico esfuerzo. El entrenamiento metódico y progresivo ha permitido este logro en un ser no dotado para estos menesteres. ¿O creen acaso, señorías, que el hombre nace dotado para el fondo? Pues del mismo modo que el entrenamiento ha obrado la especialización en el deportista, la selección a la cual está el toro sometido hace ya casi 300 años le ha provisto de las cualidades que lo diferencian del resto de los animales. Digamos que la especialización del toro viene inducida por la selección genética, tan progresiva y metódica como el entrenamiento de cualquier atleta. Y al igual que el atleta, el entrenamiento lo ha dotado y hecho más eficaz en el desempeño de su especialización. Porque si el organismo de nuestro corredor no hubiese ido aprendiendo a ser cada vez más eficiente en la metabolización de grasas, proteínas e hidratos, o no hubiese sido capaz de gestionar el exceso de lactato, su cerebro jamás le hubiese deparado, entre otras sustancias, el suministro de las endorfinas que mitigan las torturas del agotamiento. Y créanme, la maratón sin esto se quedaría en pura romería, como los toros en simple matanza casera. Pero todo esto hace al final que nuestro toro bravo, a diferencia del resto de los animales, ofenda y no se defienda. Puede parecer a simple vista una cuestión semántica, pero no lo es. Miren, el toro en la plaza no tiene más remedio que hacerlo, pero en el campo, cuando se tientan a campo abierto, embiste allí donde lo llaman. ¿Por qué? Por esta especialización de la que hemos hablado. No se defiende, sino que ofende, porque define perfectamente sus terrenos y no admite intromisión dentro de ellos. También hay otra cosa derivada de esta, que su actitud ante la muerte no se asemeja a la de ningún otro animal. Muere en actitud de arrogancia, convencido absolutamente de que es él quien impone las reglas del juego, sin dejarse usurpar ese terreno que he llamado terreno, y que no es más que su espectro vital. Puntualizado esto, la cuestión es si merece la pena o no la muerte del toro en el contexto de las corridas, que sería lo mismo preguntar si le compensa al espectador esta muerte. Pues miren, sí. El rito tiene un fin práctico para el hombre, o cuanto menos para aquellos que depositan su fe en él. El toreo, y estas son palabras del propio Miguel Barceló, pertenece a esos mecanismos que el hombre ha creado contra la muerte, y entre ellos se encuentran también la religión, el arte y el más infalible de todos ellos, el amor. Son bálsamos contra la evidencia de nuestro destino, pequeños raptos de inmortalidad, tan inocentes como inútiles, es cierto, pero sin la sustancia de estas mentiras la vida sería imposible. ¿Es suficiente este argumento
de la utilidad para justificar el sacrificio? Esto ya es una cuestión de conciencia. De hecho, estos, junto con el aspecto práctico, vienen a determinar el estilo cognoscitivo de cada persona. Y el estilo cognoscitivo, no es más que un tapiz creado por el subconsciente para filtrar la forma de abarcar e interpretar los objetos. De ello, podemos desprender que sentados ante una ostra, el biólogo queda admirado por la disposición de sus órganos y todos los detalles que le hablen exactamente de la variedad, edad, hábitat, etcétera. En cambio, el animalista no podrá sustraerse al pensamiento de la terrible agonía padecida por el animal para terminar entregada a la gula de aquel que pueda pagarla. Y yo, señorías, yo solo me dejaré llevar por sus bondades organolépticas. Y de las convulsiones de la ostra al contacto con el limón no haré más lectura que la confirmación de que está muy fresca. El animalista no solo no la comerá, va contra sus principios, sino que además cuestionará la impiedad de aquellos que, como el biólogo y yo, la engullimos sin miramientos, a pesar de haberla contemplado cada uno desde nuestra particular perspectiva. ¿Es buena la postura del animalista? Perfecta. ¿La es o es la del biólogo? También. ¿Y la mía? Creo que correcta. Entonces, ¿por qué obligarnos a reconocer los toros desde la perspectiva de aquel que solo los contempla desde el horror y la tortura? Miren, jamás he acudido a un debate de toros sí, toros no. Precisamente por lo acabado de comentar. Es imposible el más mínimo entendimiento, porque cuestionamos dos interpretaciones de la vida totalmente opuestas. Allanar con argumentos el terreno de aquellos que defienden al animal, atribuyéndole sentimientos y capacidades humanas, me parece tan absurdo como la imposición de los criterios proteccionistas dentro de la utilización de los animales con fines prácticos para el hombre. Evidentemente, en medio de todo esto está el equilibrio. Existe una ética del tratamiento hacia el animal, pero siempre ajustada a la finalidad. Como pueden comprobar sus señorías, a la postre, esto no es más que una gestión o una cuestión que termina girando en torno a la idea del bien y el mal, de lo que es o no es pecado. Un problema de conciencias, de sensibilidades, de credos, tan dispares en sus propuestas y en sus intereses como lo son los grupos sociales que representan. Salvado aquello que evidentemente perjudique a una sociedad, o salvando aquello que pueda perjudicar a una sociedad por la derivación de estas consecuencias. ¿Quién puede, díganme, delinear con exactitud la frontera entre el bien y el mal, cuando además sabemos que lo reconocido como virtud en un contexto social puede ser execrable en otras culturas, y lo tolerado por una religión es anatema en muchas otras? Soy agnóstico, pero vivo abierto a todas las religiones y propuestas culturales. No me dejo adoctrinar por ninguna de ellas, simplemente por lo que de negación contiene contra las otras. Y jamás abrazaré algo que se me imponga desde fe ajena. Por eso estoy aquí, no tanto para justificar el toreo ante sus señorías, como para insistir en la necesidad de no ver desplazados nuestros derechos a ser y sentir de forma diferente. La sensibilidad, la piedad o la compasión no pueden ser administradas desde la imposición. Incubar conciencia sana es un ejercicio delicado y necesario a toda sociedad, pero dudo hay en la prohibición el abono idóneo para prosperar. Condenar de alguna forma el toreo es también declarar obsceno todo lo suscitado y evocado en los artistas que han hallado inspiración en él. Es declararlos culpables de herejía y ubicar en el anaquel de las perversiones la suma de sus producciones artísticas. Y son muchos, créanme, tan heterogéneos como reputados. En fin, señorías, este saumerio tiene ya aromas inquisidoras.
Y sería triste volver a ver peregrinar esta vez a los aficionados catalanes allende de los Pirineos, como otrora hicieran hace 40 y algunos años los españolitos, aquellos que querían disfrutar de todo lo que la censura española les negaba. Porque en Francia nos siguen dando ejemplo de cómo administrar libertades. Gracias a ella, el toreo queda redimido de vinculaciones políticas. Y es también nuestra convecina la que ha lavado la faz de las apariencias, reforzando el talante artístico y cultural de este. Y por si esto no fuese suficiente, desde allí se ha elevado a la UNESCO la petición de convertir la celebración de las corridas en patrimonio inmaterial de la humanidad. En definitiva, Francia ha instalado en lo más íntimo de su sentir los toros, haciéndolos tan suyos como nuestros, deshaciendo a un tiempo los resabios históricos que vinculaban a estos con una España decimonónica, tercermundista y tenebrosa. Ya ven, de nuevo las cuestiones de subjetividad, dependiendo de culturas y sociedades. Señores diputados, no se dejen estafar. Pues mientras discutimos el aspecto más inocuo del problema, es decir, el tratamiento ético hacia el animal, dejamos escapar el aspecto más peligroso de las corridas de toros. Y estas sí tienen consecuencias graves para la sociedad. Se ha postulado la defensa de la fiesta, que jamás he mencionado como nacional. Al comienzo de mi intervención, ahora recomiendo desde aquí su abolición. Pues un espectáculo que ancle en la tradición sus preceptos y esencias, manteniendo una fidelidad solo equiparable a la ópera en la forma de conmover y generar emociones, no puede ser bueno en la era de la vorágine audiovisual. Conviene dudar de un inmueble en el cual la gente pierde al entrar sus colores políticos y diluye su condición social para convertir sus decisiones unánimes en el designio de cada tarde. Cuidado, no hay vallados que separen ni contengan a los seguidores de un torero u otro. Se sientan juntos y lo peor de todo, son capaces de aplaudir a otros toreros. Salen de la plaza muchas veces felices, eufóricos. Y aunque parezca increíble, no destrozan vehículos, no rompen escaparates y no queman contenedores de basuras. Se reúnen a tertuliar y empapan su conmoción en alcoholes. Hay alcoholismo también. Es denigrante para esta sociedad, en la cual la decadencia de valores es más rápida que la caída de la bolsa, ver cómo los taurinos se regodean en el nodo que contiene lo cortés, el valor, la verdad, la honestidad, la generosidad, el respeto a la norma, a los principios, la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor es cómo, evocando a la muerte, esa misma que esta sociedad se afana por desterrar y maquillar hasta la caricatura, no solo difumina nuestras aprensiones, sino que además lo convierten en antídoto contra la banalización de esta misma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Esplá.